Bueno, buenas tardes a todos. Espero de que el audio esté saliendo bien, todos me estén escuchando. Siendo las 6 de la tarde y siguiendo con el rigor de la puntualidad que siempre nos ha caracterizado, vamos a arrancar con esta capacitación, con este vivo que va a estar siendo dado por Beto Peralta. La mayoría, muchos me han dicho por qué le pusieron Beto, por qué no pusieron Roberto. La realidad es que creo que nadie lo conoce como Roberto Peralta. Todos en el mundo lo conocemos como Beto. Así que nada, Beto, de parte mía y de Spidagro, te damos las muchas gracias por haberte prestado para participar de este vivo, por enseñarnos un poquito acerca de lo que vos sabés mucho, para hacer un orden más o menos en la presentación. Beto va a hablar cerca de 45 minutos y sobre el final todas las preguntas que tengan las pueden escribir en un menú de preguntas y respuestas que está debajo y las iremos contestando. Así que Beto, el micrófono es tuyo. Adelante nomás. Vamos. Listo, gracias Martín. Vamos a compartir pantalla y darle inicio a esta idea, a esta charla, que por ahí el título es se puede decir que es muy grande el título que le pusimos, aunque fue un poco idea mía. Decía monitoreo, manejo y control en cultivos extensivos. Un tema que da para dar todo en clase, hasta para hacer posgrado, se podría decir. Lo que sí vamos a hablar de la parte de monitoreo es ciertos tips, ciertas pautas de recordar, y después vamos a hacer un repaso sobre las plagas más importantes que estamos teniendo para la próxima campaña, que creemos pueden ser las más importantes, en base a lo que hemos venido viendo en los últimos 5 u 8 años, se podría decir. Sí, uno de los puntos que son claves, estamos hablando hoy en esta transición de agricultura, estamos hablando de la buena práctica agrícola, muchos están tratando de ir hacia una agricultura distinta, hacerla evolucionar, que hablan de agroecología, otros no les gusta el término, hablan de una agricultura nueva, de bajo impacto, definen ese título. Más allá de lo que se dice, se trata de querer ir mejorando constantemente en base a la producción y siempre compensando en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de las BPA, las buenas prácticas agrícolas, yo siempre planteo que la primer BPA que se planteó fue el MIP, el manejo integrado de plagas. Si uno ve las bases BPA y las bases MIP, son muy similares, o sea, no hay diferencia para mí entre ellas, en las bases de manejo, y lo que hace pensar es decir, si son muy similares, entonces hace rato se hablaba de BPA. Sí, lo que estamos tratando de hacer ahora con esto es dar una vuelta de rosca más para que sea aplicable. El problema del manejo integrado de plaga, que por distintas cuestiones coyunturales no fue aplicado en Argentina en forma extensiva, o sea, principalmente en los cultivos extensivos. Y esta pirámide siempre se completa con esto, lo planteamos, con el monitoreo. Es imposible el manejo de los sistemas en su dinámica si no lo entendemos de un seguimiento de ellos y recabar información para tomar una decisión lo más eficiente posible. Entonces va a ser monitoreo, que es justamente lo que venimos haciendo hace años desde la consultora, junto a Iberzábal y a Guillermo Grasso, que me acompaña ya bastante tiempo aguantándome lo que es el monitoreo. Hasta hace un tiempo, no hace mucho, siempre decíamos, miren lo poco que se da bolilla del monitoreo, que no existía en la RAE, el término monitorear o monitoreo. Y en el último año, creo, la RAE hizo una serie de incorporaciones, estuve viendo, de palabras, y entre ellas incorporó la Real Academia Española la palabra monitorear. O sea, el monitoreo dice acción o efecto monitorear. ¿Y qué es monitorear? Bueno, me gusta la segunda que pone la RAE, que es supervisar o controlar algo o alguien. En este caso sería supervisar y controlar el cultivo. O sea, estamos supervisando y llevándolo todo el sistema cultivo. A eso me refiero. Cuando estamos haciendo un monitoreo de plagas, estamos haciendo un seguimiento del sistema cultivo, todo el sistema. En esto, nosotros siempre planteamos que conceptualmente a nivel de MIP, de manejo integral de plaga, el monitoreo, nos planteamos un concepto que nos interesaba mucho, el segundo sobre todo, que el monitoreo sería el relevamiento y registro de información pertinente durante un periodo de tiempo. Entonces, en el tiempo que yo digo voy a monitorear, y acá esto lo más difícil, es cuál es la información pertinente. Y aquí es donde se desatan todos los problemas. ¿Qué es importante para uno y qué es importante para otro? ¿Qué es importante para el agrónomo asesor? ¿Qué es importante para el que produce? ¿Qué es importante para el que investiga? ¿Qué importancia le da a toda la información que va recabando? Y le da distintos grados de importancia. No todo vale uno. Entonces,
justamente al decir registro de información pertinente, hace referencia a decir qué importante es para mi toma de decisión. Y ahí es donde empieza la discusión y tratamos de mejorar todas las campañas siempre, qué se nos pasó, qué no notamos, qué deberíamos notar o qué anotamos de más. En ese sentido, una idea para tratar de diferenciar, no es lo mismo monitoreo que visita que muestreo. A veces la terminología y la semántica se confunde esto, la semántica suele confundir bastante la gente, a pesar de que están hablando los mismos conceptos. Monitoreo es, como dije, una secuencia. Una secuencia, el monitoreo es relevamiento o registro de información en un periodo de tiempo. Entonces, cuando yo digo voy a monitorear el lunes el lote, en realidad voy a visitar el lunes el lote dentro de un programa de monitoreo. Y en esa visita que hago de ese campo, de ese lote, hago un muestreo, no puedo relevar 100% toda la información, hago un muestreo en base a mi criterio para tratar de entender que funciona. Entonces, todas esas etapas las tengo que tener en cuenta para saber la calidad de información, porque en base a la calidad de información va a ser mi decisión. Eso los técnicos tenemos que, para mí, hacer mucho hincapié, todas las campañas, es algo que tiene que ser constante, no es que se enseñe una vez y se olvida, no se puede decir esto está aprendido, es algo que se tiene que reformular siempre para ver cómo lo hacemos y lo mejoramos, el muestreo, la visita, el monitoreo, para ver cómo esa información que varía campaña a campaña no se nos escape. Siempre lo planteo a los técnicos, podemos tener un médico, por ejemplo, puede tener el mejor expertise, el excelente médico, pero si los datos de laboratorio vienen mal, él va a decidir mal. Entonces podemos tener el mejor técnico en su conocimiento, pero si la información base está mal tomada, por más que el conocimiento sea excelente, la decisión va a ser mala. Entonces eso es la gran importancia que vemos al monitoreo, y en eso siempre se plantea las limitantes del monitoreo, o sea, cuando uno tiene que recorrer el tiempo recorrida, qué observo, qué no observo, y en eso no queda otra que todas las campañas ir aprendiendo más de nuestro sistema. Cómo recorrer un lote, cuánto estar, qué información recabar. Bueno, desde la sanidad vegetal tenemos este problema. Entonces, siempre. Lo ideal sería la primera que ven ahí en la pantalla, la que dice uniforme, la distribución de los problemas sanitarios, ya sea plagas, malas enfermedades. Si es uniforme, una muestra, como dice el refrán, con un solo botón sobra de muestra, o sea, porque quiero todos botones iguales, pero acá es donde está el problema, que difícilmente sea uniforme. Cuando hago uniforme a nivel de campo, que tomó todo el lote donde voy a decidir, quiere decir que es un problema muy, muy avanzado y realmente estoy llegando tarde, la mayoría de los casos. Son pocos los casos donde tomo decisiones en algo uniforme, me sorprende. Generalmente, lo que es la parte de plaga se da en forma agregada, muchas enfermedades también, malezas también se dan en forma agregada, y después tiende las plagas de estar en forma agregada a tener también una forma aleatoria dentro del lote, por distintos mecanismos que tiene cada una de las especies en su comunidad de cómo se van a mover. Esas poblaciones se mueven en formas distintas. Entonces, tengo que entender cuál es la especie con la cual estoy trabajando, conocer su dinámica poblacional y en base a eso ver cómo se distribuye un lote y cómo puede estar una agregada con simples detalles. Pero esto es lo que tengo que tratar de relevar. Y no tener que tratar de hacer tantas muestras porque no es únicamente un modelo estadístico. Porque un modelo estadístico puede servir para la plaga A, pero no para la plaga B. Entonces, constantemente tengo que saber qué ir a observar, cómo se me distribuye el lote, y en base a eso, llegar al diagnóstico y juntar información. Entonces, siempre cuando hablamos de juntar información, y algo que en las capacitaciones que hacemos a monitoreadores decimos, ¿alguien recorre el 100% del lote? ¿Deja alguna parte del lote sin ver? La mayoría dice, no, es imposible. Esa respuesta que me dan la mayoría es desgraciadamente muchos de los técnicos de algún productor que quiere hacer el 100% todo. En realidad el sistema, sí, hay gente que lo recorre 100%. Por ejemplo el que siembra, el que pulveriza y el que cosecha. ¿A qué voy con esto? La información que ellos puedan recabar también es importantísima, no solamente aquel que esté a cargo del monitoreo sanitario. O sea, toda información es importante, toda. Yo tengo que después darle la pertinencia que me parece necesaria o ajustada a mi sistema. Pero si quien está sembrando, por ejemplo, en un rincón ve un manchón de algo raro, que se me escapó el monitoreo, me avisa, es algo espectacular para el monitoreo. Entonces, toda información tiene que ser tenida en cuenta, todo suma y todo tiene que ver para la toma de decisión más ajustada. Después yo le voy a ir poniendo criterio.
Entonces, metiéndonos más de lleno ya en la plaga, dejando esos pequeños tips de monitoreo, metiéndonos ya en el problema de las plagas, siempre planteamos esta idea. Las plagas, en realidad las tomo como que son ladrones, o sea, son personas para mí que vienen a robarme, hagamos esa pequeña metáfora, decir, ¿qué me están robando? Y energía transformada. O sea, la energía solar, que yo la quiero que se transforme en grano, que es lo que realmente necesito sacar del lote, esa energía ellos también la quieren, en distintos momentos. Entonces, por eso vemos el flujo energético, la radiación solar, que le intercepta el cultivo, produce materia seca, eso lo distribuye entre parte radicular y aérea, y después lo reparte los frutos, o que es lo que a mí me interesa cosechar. Dentro de eso hay distintos ladrones. De esos ladrones siempre lo planteo como que hay de tres tipos. Uno es el ladrón manifiesto, aquel que viene y te dice, dame todo lo que tenés. Lo ves que te está robando. Eso, por ejemplo, una plaga, ejemplo que pongo, son las orugas defoliadoras. ¿Ves cómo te está comiendo la hoja? ¿Ves realmente que te está robando materia seca? Después tenemos otro tipo de ladrones. El ladrón, por ejemplo, que está oculto, aquel que, por ejemplo, te fuiste de tu casa y viniste y se entraron y te robaron. Eso puede ser una diatraea, por ejemplo. Uno ve el maíz, está normal. Si uno no abre el maíz, no ve la plaga adentro. Y está robando materia seca y después las consecuencias de rendimiento. Ese robo en el momento no se manifiesta. Ladrón oculto. Y después están los ladrones, a los cuales digo que son dañinos. Aquellos que para robar algo es mucho más el daño que te provocan en tu estructura que por lo que te quitan. En esto, por ejemplo, son los picadores. Los pulgones, en ese sentido, es mucho más dañino por su saliva fitotóxica, de ahí que no todos los pulgones son iguales al daño que causan, que por la materia seca que puede estar en el pulgón. Y aparte, por transmisión de virosis. Entonces, en eso cuando vemos esta clasificación grosera que hago de manera didáctica, es para ver que no todas las plagas le podemos dar exactamente el mismo manejo, a pesar que cuando la mayoría me dice con qué las controlo, es como que me unifican un mismo manejo para todas las plagas. Esto no puede ser tomado así, son muy distintas entre ellas. Entonces, lo primero que tengo que conocer para manejar mi cultivo, para manejar plagas, lo primero es conocer mi cultivo sano. Lo primero que tengo que saber es lo más que pueda sobre la ecofisiología del cultivo y cómo debería funcionar correctamente esa población de cultivos. Esta es la vieja fórmula de rendimiento, donde dice que el rendimiento depende de los recursos disponibles, la eficiencia de intercepción del cultivo, la de conversión y la P de partición al grano. Yo tengo que saber en dónde me está actuando la plaga, dónde me está pegando, en qué momento, si me afecta mucho o poco, no solamente por el hecho que esté, y porque yo vea algún daño. Siempre planteo que nos manejamos con tres tipos de umbrales a campo. El umbral de daño económico sería el ideal, pero es el que menos se ha manejado la mayoría de productores técnicos en los últimos años. Siempre hemos manejado por otro UDE, que es el umbral de daño estético. Vemos daño y nos molesta más el daño que realmente preguntarnos esto dentro de la fisiología si nos afecta los rendimientos. Y después está el UDE, el umbral de daño emocional, que es el peor. Que si el año pasado la plaga te hizo mucho daño, este año ves una y la querés matar a toda costa. Eso es muy común y ya vamos a ver con un ejemplo que ocurre sistemáticamente. Entonces, yo conociendo bien la fisiología del cultivo y lo que yo quiero del cultivo, si veo la afección, digo, no me está afectando mucho, debo tomar medidas de control o alguna otra pauta de manejo para detenerla. En eso, por ejemplo, ponemos el cultivo de soja, siempre hagamos los componentes de rendimiento, pero nunca nos preguntamos si la plaga nos está pegando o no en tal o cual componente de rendimiento. Si es un daño directo o indirecto que hace el rendimiento. O sea, una oruga, como una oruga bolillera que me está comiendo grano, lo tomo como un daño directo al rendimiento. Ahora, una oruga que está haciendo una defoliación, la soja tiene distintas capacidades de tolerar la defoliación de acuerdo al cultivar, fecha de siembra y estado fenológico. Entonces es un daño indirecto, tengo que sumar mucho más conocimiento de fisiología para saber si me está o no afectando el rendimiento. Entonces es fundamental entender todo esto y en eso conocer las limitantes. Si son de inicio de ciclo, que me afecte esa etapa, o aparece más tarde y no me afecta porque es de inicio de ciclo, de mediado del ciclo de crecimiento, de final del ciclo de crecimiento del cultivo. Y en base a eso, lo que siempre buscamos es proteger rendimiento. En una encuesta que hice esta campaña, que todavía le debo a estos técnicos, me la han pedido, esto es muy grosero, tengo que procesarla más todavía, eran varias preguntas que hice,
en distintas regiones del país, a técnicos amigos, son todos agrónomos, cuáles son las principales plagas actualmente en soja que tenían. Lo que me daba que principalmente tenían era chinche y oruga medidora, o sea, dentro del complejo chinche y oruga medidora se llevan el 60% como la de las principales. Después seguía oruga bolillera, oruga de las leguminosas anticárceas más tarde, y aparecía con un 9% la oruga del yugo colorado cosmiode. Cuando le preguntaba en esa encuesta, hoy están las principales, le preguntaba cuáles esperan que sean a futuro las principales. Me gustó porque hubo muchos muy sinceros, un 20% me decían que creen que no cambian, no sabrían. Se mantiene para la mayoría técnicos que el problema del complejo de chinches y aparece con mucha fuerza oruga del yuyo colorado. O sea que de un 9% con problemática actual, pensarían que a futuro los técnicos en Argentina, un 20% de ellos pensarían que sería problema esta plaga. Para empezar esta primera y empezar a conocer y por qué los tips de cada situación sanitaria para ver cómo la vamos a manejar, esta niña, oruga del yugo colorado, Sphaerocoptera cosmioides, creo que tiene mucha importancia hoy por detalles que no hace realmente la problemática de plaga, o sea, cómo se ve a futuro como algo grave. Primero por esto, porque es una oruga que ama, adora el yugo colorado, ya sea el híbridus o palmeri. Esta foto que me mostró Tuesca, en este lugar seguro que sí hay volando alguno de los adultos de cosmiode, va a oviponer ahí y va a aumentar la presión de plaga. A medida que aumente, estamos viendo en los lotes, a medida que aumenta por sectores la presión de yugo colorado, aumenta la expresión de esta plaga a nivel regional, y a nivel lote también lo estamos viendo. Una plaga que le gusta caminar por el suelo, es muy caminadora, pero creo que hoy se volvió protagonista esta plaga principalmente se volvió principalmente por estar acompañada con el yugo colorado y también por ser intacta, muy tolerante a ella. Por eso hago protagonismo. Cuando nosotros, ya hace casi 20 años que empezamos con Igarzábal a hacer monitoreo de plagas, recuerdo que siempre nos caía en el paño. Es más, esta especie antes era catalogada como Ornithogali o Latifacia, estaba mal ubicada, hoy todos sabemos que es Sphaerocoptera cosmioides. Era la misma, nada más que mal interpretada, pero era conocida. Como dije, hace 20 años la veíamos. Lo que pasa es que la expresión de ella, al lado de un ataque de 15, 20 urticaria, casos de 30 medidoras, o esos grandes picos que hemos tenido en el norte de Córdoba y Argentina, de 50 y hasta 100 por metro lineal de orugas, pasaba desapercibida. Al desaparecer estas otras especies, esta ha ganado protagonismo. Pero por ahora no es tan grave como defoliadora. Sí, casos muy puntuales, su capacidad que tiene, casos puntuales, digo, ojo, de comer grano en R6. Eso nos ha preocupado, esa habilidad que tiene, porque como la vemos únicamente como defoliadora, más de uno se ha calmado diciendo las hojas están en R6, casi R7 entregándose, ya está el problema de orugas defoliadoras, obviamente, pero esta que teníamos como defoliadora se nos ocurrió comer grano. Entonces, tiene esas cositas que hay que tener bastante en cuenta. Por suerte, por algo que no gana protagonismo, es que el control biológico funciona muy bien, por lo menos en la región donde yo estoy, el centro norte de Córdoba, estamos viendo altísimo parasitismo de estas especies, nunca hemos tenido más de 2, 3 por metro lineal, son casos muy puntuales que hemos tenido que hacer controles para esta oruga. Es preocupante porque sí, come 3 veces más que una medidora. Trabajo de Juan Carlos Gamundi lo demuestran muy práctico, que están igual que trabajos similares, de especies similares en otra parte de Sudamérica, tiene una gran capacidad de consumo, pero las poblaciones siguen siendo bajas, es para estar atentos. Y uno de los problemas que veo en el sector, que por ahí nos confiamos mucho en la tecnología, nos dormimos en la tecnología de insumos, lo vemos esto como la protección como un insumo, no la tecnología de procesos, entonces tranquilizarnos y dormirnos, nos olvidamos. Esta Sphaerocoptera es muy tolerante, hay un montón de trabajos que muestran el nivel de tolerancia que tiene la proteína de intacta, por eso los problemas que ha causado, y vemos este trabajo de Brasil donde han comparado ellos distintas poblaciones, distintas especies de lepidópteros a la proteína intacta, y si ven los valores de anticárcel G-Metallic, cuando con 0,04 microgramos controlaban la mitad de la población, la CL50, fíjense el valor, 0,04, para cosmioides necesitaban más de 100. Esto muestra una verdadera alarma cuando uno ve esto. Primero, que cosmioides no va a ser controlada.
Y lo otro, la presión de selección sobre Anticarcia es altísima. Es tan eficaz que al ser tan eficiente y tal la presión de selección, si esto no lo manejamos con cuidado, los primeros que harían resistencia serían estas. Entonces, es todo un tema el manejo de esta tecnología, y por ahí tal vez estamos viendo únicamente con Commiode porque escapa, y no nos estamos dando cuenta que hay que ver todo el complejo de defoliadoras a nivel país. Hoy el refugio, por lo que recorren los lotes, se hace muy poco en soja, cuesta hacerlo en maíz, en soja mucho menos, y no en INEA veo que prácticamente no hay refugio donde más se ha adoptado esta tecnología, lo cual es preocupante a futuro, y sabemos que es una tecnología que hay que acompañarla en el manejo. Dentro de lo que veíamos de las plagas lepidópteros en soja, que preocupaba esta, Commiode a futuro, lo que también preocupa a los técnicos es esto, y es curioso que preocupe esto chinche, porque creo que debe ser la plaga en soja con mayor número de publicaciones, ensayos y prácticas que puede llegar a tener con respecto a todo el resto de las plagas. Chinche, de que se empezó a sembrar soja en Argentina, empezó la problemática de chinche, principalmente en Izara, después vino Pirsodorus, pero hoy, bueno, que tenemos ya un complejo, hasta el día de hoy nos seguimos preguntando cómo manejar estas especies, chinche. Nuevamente, creo que lo primero que tenemos que hacer es, hacia eso que hablamos de las buenas prácticas agrícolas y del manejo de agroecología o de bajo impacto, empezar a entender cómo funciona este sistema, ver el control biológico realmente como un aliado constante, y no, como siempre nos confundimos, a nivel del sector, que el control biológico, si evitaba control sirve, y si no evita control no sirve. Un terrible error. Esto hay que manejarlo desde una política. La política me refiero a decir la política de cómo voy a enfrentar mi manejo de plaga en general en mi lote, en mi establecimiento, y hasta en mi región. Si yo tengo una política de protegerlo a ellos, seguramente cuando venga un ataque muy fuerte de una plaga X, porque se escapó por ciertas condiciones ambientales, no voy a evitar el control por más que esté cualquier control biológico natural. Pero sí, esto me ayuda a trabajar con bajos niveles de plaga cuando no lo respeto. Eso hemos medido en muchos casos. Cuando hacen aplicaciones sistemáticas de insecticidas sin sentido, luego cuando tiene un ataque es mucho más fuerte que aquel que manejó un poco más racional el insecticida. También tiene que aplicar cuando viene el ataque, pero con niveles poblacionales más bajos. Entonces yo no puedo asegurar que este microhimenóptero, que esta foto la saqué en Bandera, pero también está en el norte de Córdoba, le aseguro que está en todos lados. No puedo asegurar que esto va a evitar un ataque chinche, pero sí aseguro que dentro de una política de manejo a favor de él, nos va a ayudar a trabajar con menor población de chinche, y sí, a lo largo del tiempo, una política bien a largo plazo, es probable que no baje el número de aplicaciones en el tiempo, no en la campaña. Eso hay que respetarlo constantemente y ver cómo lo vamos manejando. Igual que con esto, con tricopoda, para dar una idea, hasta ensayos que a veces se confunden en dosis de insecticida, esta chinche que tiene ese huevito, que por dentro tiene una larva que lo está parasitando de esta mosca parasitoide, si yo hago un ensayo de producto me va a dar que una dosis baja funciona, si yo no tengo en cuenta esto. Y seguro esa chinche está mucho más debilitada, lo voy a controlar. Y también mato el parasitoide. Eso, para dar una idea, lo malo que era hacer aplicaciones porque sí, porque era en calendario. Esto lo criticamos siempre cuando se hacía el famoso chorrito de zipper en los barbechos, borraba todo esto que era espectacular para mantener el sistema. Hoy no hay mucho criterio, para mi gusto, a nivel sector, esto es muy discutible, sobre el manejo de insecticidas. Lo que hemos hecho es dejar de usar insecticidas tanto volteo, como eran los viejos fosforados, caramato, por otro menor volteo y un poco más amigable. Pero a la hora de la toma de decisión no estamos pensando en enemigos naturales, lo estamos pensando poco. O por lo menos, cuando a mí me llegan consultas de todo el mundo por teléfono, siempre tengo que estar preguntando qué vieron. No les nace decirme vi tal nivel de parasitismo o depredación. Entonces, dentro de estas especies, lo que son las chinches, tenemos las más comunes en lo que es el área sojera argentina, Niquelo, Pirsodorus y Izara, y otras menos comunes, menos frecuentes, pero presentes, como Edesa, hasta Mauto, que suele aparecer bastante. Todo esto depende, los cambios están variando por la flora que está cambiando, me refiero a flora, a malezas.
Al cambiar las malezas nos cambia la población de plaga y se ve en tema chinche cómo viene cambiando. Un ejemplo que pongo siempre en Norte de Córdoba es esta línea. Yo cada vez que tengo lote con bastante senecio plateado, seguro tengo bastante atamautus. En soja no la vemos tan frecuente, pero si yo tengo un lote con la presencia de esta maleza, seguro tengo esta chinche roja, y si siembro Porotomuk, que se siembra bastante en el norte de Córdoba, seguro voy a tener problema con esta plaga. Y entramos en un brete muy grande. Fíjense el brete que entramos. Tengo lote enmalezado, tengo esta plaga, no prevé manejo, y cuando llego vengo a un producto, un cultivo donde no tengo producto registrado para control de chinche, y menos para esta chinche. Entonces, por eso hablamos de un manejo de integrar todo y ver qué información voy a sacar. No solamente del momento. Si yo estoy viendo acá mi cultivo, veo todo este senecio, veo chinche, lo tengo que plantear y decir, bueno, a ver cómo vamos a manejarlo con esto. No solamente el momento, si está en reproductivo, hay o no hay chinche, y aplico. Y en base a umbrales. Es el peor manejo. Tengo que verlo a lo largo del sistema, su dinámica. Hasta el punto que siempre preguntamos, ¿cuánto vive una chinche? Para la mayoría de los técnicos, que a veces se olvidan, como un dato que estudiaron en zoología agrícola para rendir la materia y se olvidaron, y para tratar de entender, no sé cuánto vive una chinche, y muchos empiezan a variar, no se acuerdan, y bien grosero, entre 35 y 40 días. Varía con las especies, puede variar con la zona, más, menos días, pero tomemos ahí, aproximadamente ese sería el rango, este es el de piezodores. ¿Por qué esto es importante? Porque si este es el tiempo que dura, podemos calcular más o menos cuántas generaciones en mi región puedo llegar a tener. En el norte de Córdoba, por ejemplo, la campaña pasada de los trigos, que se sembró bastante, veíamos daño por chinche, picadura por nesara, la encontramos en nesara y no encontramos ninguna ninfa. Era nuestra chinche invernante que se estaba empezando a activar. ¿En qué fecha vimos esto? Alrededor del 9 de septiembre, de estos monitoreos, sin observar ninfa en ningún lado. Entonces, se empezaron a activar, la invernante se empezaba a mover. Ya un 9 de septiembre, ya me estaba planteando cómo podían ser las generaciones a partir de ahí. Y lo que veíamos más adelante, 14 de noviembre, a los 51 días, estamos saliendo del invierno, de que yo observé esa chinche, vimos las ninfas aisladas. O sea que más o menos se daba mi primer generación de verano, sacando el invernal, empezaba por allí, por noviembre. Entonces, sabiendo 30 días, digo, bueno, ¿cuántas generaciones puedo tener en mis cultivos de verano? Con esta, que está sobre el trigo, en el cultivo de verano puedo tener 2, 3, y si es un cultivo muy largo, podría ser hasta cuarto, enganchar la cuarta generación. Entonces, yo tengo que saber cómo va a ser mi cultivar, en qué momento va a estar la etapa más susceptible al chinche, cómo viene su generación y dónde yo estoy metiendo. ¿Dónde estoy metiendo el momento crítico de cultivo con la mayor exposición de la plaga? Yo eso lo tomo para poder planificar el manejo que voy a hacer. Un ejemplo extremo de mal planificado. Sé que la tercera generación suele ser la más alta de chinche, que es la que se da más tarde, y se me ocurre poner un cultivar que me cae la floración allá, y recién la campaña digo, quiero que vaya a semilla. Es lo peor que puedo hacer de la falta de planificación, decir, bueno, ahora me gustó, quiero hacer semilla porque este cultivar me interesa. Eso es más común de lo que uno cree, y es no planificar de un principio. Yo tengo que ver cómo voy a ir enfrentando la problemática y la voy manejando. Y en eso evitar, siempre planteamos el manejo. Si son las generaciones a lo largo del tiempo, un mito que hay que romper es decir, bueno, aplico ahora, así la próxima generación es más baja. Eso es imposible de asegurarlo, imposible. Porque las generaciones van aumentando, como digo, a nivel regional, se puede dar a nivel de lote, pero yo nunca puedo saber de una generación a la otra, a nivel de lote bien específico, si va a aumentar o no, porque hay un montón de interacciones. Yo puedo hacer un control químico, por ejemplo, en la generación esa que veía ahí en el trigo, pero después las podas que están vivas pueden tener una tasa de supervivencia de su huevo mucho más alta y tener una generación mucho más alta de lo que esperaba. Entonces, el querer controlar químicamente, pensando a futuro, diciendo voy a bajar población, suele ser un error muy común, y todas las veces que he visto que lo practiquen tienen muy poco efecto, sobre todo en temas chinches. Lo que sí, ver esto, por ejemplo, chinche en poroto, esto es un poroto que se sembró muy tarde, no tuvo mucha planificación, 5 de mayo, estaba el poroto verde, repleto de chinche verde y de la alfalfa, prácticamente se habían cosechado todos los lotes, era increíble la presión, y obviamente después teníamos este daño, un daño muy, muy fuerte. Esto es la andana, un poroto que se andanaba, no se trillaba directamente, para después cosecharlo, y la andana, cuando vemos las vainas, encontramos un 20% de las vainas
con el daño por chinche. Era inmanejable ya la población. Lo que vimos ahí que ese poroto nunca tuvo una planificación del principio pensando qué íbamos a hacer con chinche cuando se levantase, o sea, cómo íbamos a enfrentar el problema. Esto es para dejar de tener un cerebro netamente curativo y decir, vamos a hacer un manejo de gestión, no cuando llega el momento, el problema, voy a tomar una solución. Bueno, y el maíz, esta niña, Sphaerothera frugiperda, es la que más está asustando el maíz, una porque es la plaga principal y otra por sus problemas de resistencia que está viendo, una plaga muy rápida, fíjense este dato de su biología, que ovipone a los 2-4 días eclosiona. Entonces, si tienen un programa de monitoreo de una vez por semana, si yo ese lote de maíz voy todos los lunes a revisarlo, si querés monitorear huevos, es muy difícil que los veas si vas únicamente los lunes. ¿Por qué? Porque a los 3-4 días eclosiona. O sea que si el pico empezó el día miércoles, vos vas a ver la semana siguiente tal vez alguna ovipostura, pero vas a ver la mayoría de las larvas ya nacidas. El famoso que de golpe empieza a ver el raspadito en el maíz, sin haber visto la ovipostura. ¿Y por qué preocupa esta plaga? Bueno, esto es una publicación que hizo la gente de ASA junto a PRESID e IRAC, donde muestra las tolerancias. Acá ven HX, el CRY1F, que está declarado como resistente. BT triple PRO todavía no está declarado como resistente, pero todo lo que estamos en campo vemos las fallas, y las fallas que ha tenido la última campaña, muy similares a las de HX, o sea, ya no ver control, ver el raspado y ver terminando la planta con acerrín, al final con la larva adentro. En esto, nuevamente, para el manejo de cogollera, dentro de la planificación, es algo parecido a chinche. Decimos, bueno, ¿cuánto vive una cogollera? Y de adulto, ¿cuánto es su ciclo? De adulto, de huevo a adulto, son 25 o 35 días. Entonces, bueno, es el tiempo que se pueden dar las generaciones. El periodo larval aproximadamente son 18 días. Si yo veo eso, entonces, ahí veo, puedo tener principalmente, y esto lo veo, lo tengo medido, lo que es el norte de Córdoba, tenemos 3 generaciones bien marcadas, en lo que es cogollera, Sphaerothera frugiperda, lo que es la región centro-norte de Córdoba, que se me da en noviembre generalmente el pico de la primera generación. O sea, van haciendo en forma escalonada, y el segundo pico, de la segunda generación, su pico, se me está dando generalmente fin de diciembre, enero, se me corre más o menos 10 días, y después por allá en febrero, fin de febrero, marzo, la tercera generación. Si ya hago una siembra temprana, obviamente el periodo más susceptible del cultivo de maíz a cogollera es desde la implantación hasta B6, previo a la elongación de caña. Es el momento donde el maíz tiene una alta incidencia de la competencia entre las plantas interespecíficas, y un daño a cogollera hace que la planta sana versus la dañada realmente le gane, y ese crecimiento desparejo, ese ondulado lote donde realmente nos pega el rendimiento por cogollera, que después, más adelante, no significa que cogollera en un B10 no te haga daño, o sea, puede atacar en B10, te va a causar defoliación, pero difícilmente haga una diferencia entre planta dominante y dominada. Por eso planteamos como más susceptible. Si yo siembro temprano y veo, me está atacando generalmente la primera generación más baja en esta etapa. Entonces estamos viendo que en la siembra temprana tenemos pocos problemas de cogollera. El problema de la siembra temprana en mi región es que no tenemos agua, entonces la mayoría de la tecnología se ha trasladado a siembras tardías. Estamos llevando la mayoría de los maíces a diciembre. Entonces, si yo veo esto en biología, digo, bueno, planifiquemos cogollera, porque lo estoy metiendo en la boca al lobo. Estoy yendo a una generación más alta desde la planificación. Al ver eso, digo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y encima la tecnología nos está empezando a abandonar por el mal manejo que hemos hecho de ella. Entonces, cuando vamos a la siembra tardía, que lo ponemos por allá por diciembre, al maíz, inclusive hasta fin de diciembre estamos sembrando, me estoy metiendo en la segunda generación, el periodo más susceptible. Si no tengo un plan de manejo para cogollera, va a ser muy complicado después lograr recuperar ese rendimiento. Después más adelante puede atacar, sí. Tenemos problemas en la etapa de floración, con la tercera generación, algo que no le estamos dando tanta importancia en el sector, y creo que es un tema muy importante, el daño a nivel de grano, sobre todo porque después no es solamente lo que puede comer cogollera a nivel de espiga, sino por las enfermedades, porque esto es todo un puente de entrada a enfermedades de las espigas. Y el control ahí es muy difícil. Entonces, si esto no lo vamos pensando desde un principio, va a ser muy complicado a futuro cogollera en todos lados. Y hoy, para ver como último cultivo, el cultivo de trigo, porque es lo que tenemos en esta campaña, en este momento, quiero decir,
También, nuevamente, tenemos que entender bien la fisiología para ver cómo lo vamos manejando, ver qué componente de rendimiento se genera o no, para ver qué decisión tomamos sobre eso, y si vemos cómo caen las plagas en los distintos momentos. Vamos a hacer este cuadrito de hermoso para hacer, bueno, a ver cómo lo planteo, y ahí ven, gusano blanco es el peorcito para mí, en el decir cómo lo voy a plantear una vez que lo tengo el problema. Tengo que hacer todas las cosas previas, porque una vez que está todo el ciclo del cultivo. Es muy difícil, una vez que está con todo el ciclo del cultivo, plantear hacer algo con gusano blanco. Son todas cosas previas que tengo que hacerlo. Después tengo que ver, bueno, los pulgones, los distintos pulgones, en qué momento aparecen. Hoy, en nuestra región, sobre todo el centro-norte, por la sequía, estamos teniendo un ambiente sumamente seco, una gran sequía. Tenemos ataques de pulgones esporádicamente en los trigos que están bajo riego. Estamos viendo qué componente de rendimiento está afectando, en qué estado está el cultivo, para ver si tomamos una decisión o no. Y después tenemos las orugas. Sobre esto, para dar una idea de gusano blanco, en trigo, fíjense, este es el ciclo de gusano blanco, un ciclo general, pongamos, corriéndose de acuerdo a la región y a los años. Esto se mueve, esto no vean como algo estático, por favor, pero sí podemos decir que en mayo, en términos generales, se toma que en mayo está la larva 3, el máximo tamaño larval de gusano blanco bajo el suelo, que es la que causa mayor daño en los cultivos, y que a partir de fin de octubre y ya noviembre empiezan los estados de prepupa y pupa, para después hacerse adultos y pasar el verano como adultos y van a ir poniendo. Estos se van corriendo, ojo, como dije, se pueden correr hasta un mes, se puede correr de acuerdo al año y la zona, pero para dar una idea, en maíz, en trigo siempre estamos complicados con el presente. Y lo difícil es definir especies, porque un problema de gusano blanco que es un complejo bajo el suelo. Y el más preocupante es Dilopodero abderu, el que más daño causa, y hay otros que prácticamente no causan nada de daño en trigo. Entonces, definir especies es un primer paso en la planificación de esto. Y en maíz también. Me ha pasado ahora en esta zona, en algunos lotes que han pasado por una sistematización de suelo, que están haciendo unas terrazas, unas curvas de nivel, en la parte donde se la curva de nivel que han movido suelo, era increíble la cantidad de gusano blanco que había. Me preguntaron, si va a maíz, ¿puedo tener problema? Y le digo, vamos a identificar especies. Era Dilopoderus. Y si va a maíz, digo, mira, si sembra en forma temprana maíz, lo pone en la boca del lobo, porque está poniendo donde está gusano en su último periodo. O sea, una siembra de septiembre a octubre, está la larva ahí. Entonces es un problema. Entonces la principal medida, y que no estamos observando en mi región, es atrasar la fecha de siembra. La principal medida que se toma ante una alta población. O sea, porque más allá del cura semilla, todas las otras técnicas, lo mejor es escaparle. Lo otro después son paliativos cuando ya tengo el problema, que generalmente cuando hay alta población fracasan los objetivos de implantación del cultivo. Entonces, en esta etapa generalmente atrasamos la fecha de siembra para evitar esto, esta típica planta chupada, comida por el gusano que vemos. Entonces decimos, bueno, vamos a siembra tardía. Esto nos llevó a no ver todo el sistema, en algunos casos muy puntuales que lo tomo como advertencia, para que lo pensemos a futuro, porque sembramos tardía, pero si yo veo el ciclo de cultivo y veo el ciclo de la plaga, digo, bueno, me escapo, siembro tardío, pero estoy viendo que tengo plantas muy grandes con el gusano adentro. Y hemos tenido problemas de daño en R6, en madurez, listo para cosechar el maíz, todo caído culpa de este gusano. ¿Cuál fue el inconveniente? Que a partir de un R5, ya el maíz avanzado, lo que ha hecho el gusano es comerme las raicillas de anclaje. Generalmente el maíz lo dejamos por ser tardío para cosecharlo al último, y oh sorpresa, no tener en cuenta el ciclo del bicho y haber atrasado, hemos tenido esto. Todo el maíz acostado, vientos fuertes en esta época, hoy esta mañana estoy en el campo, el viento es terrible, son maíz que esté comido las raicillas de anclaje, y con el viento de hoy les aseguro que se cae todo, y entonces es algo que tenemos que repensar para decir, bueno, a ver cómo vamos a manejar esto a futuro. Es un problema que tiene su potencialidad. Entonces, siempre pensando en las plagas, como decimos, de su potencialidad. Y nos está pasando hoy con los pulgones. Tenemos un montón de especies de pulgones citados en trigo. Los más importantes o los más frecuentes son Cisafis, el verde, el Rhapalocifum padi, la raíz, y el de la espiga. Son los más comunes que podemos tener. Amarillo, cifa, lo estoy viendo en forma muy esporádica, pero no con tanta importancia. Este, que es el más dañino de todos los pulgones, como dije al principio, la saliva fitotóxica, es poco lo que te extrae, más el daño que te causa por lo que te inyecta, que necrosa todo alrededor, está picando y la hoja se va necrosando toda, algo que
jamás lo hace, por ejemplo, Rapalosifum padi, este señor. Nada que ver. Entonces, cuando veo eso, veo que la toma de decisión es totalmente distinta. No puedo decir, hay pulgón y tengo que hacer algo. Tengo que saber qué sistema estoy teniendo de plaga y qué sistema de cultivo. Entonces, si tengo un cultivo totalmente bien implantado, donde tengo bien macollado, creciendo normal, y encima lo tengo bajo riego, y tengo este pulgón que es menos grave ahí, y hay un montón de enemigos, entonces ya se me alinean todos los planetas para decir, no es necesario ningún control, no me está afectando el componente de rendimiento. Y eso más allá de los umbrales. Eso es mucho más fuerte que la toma de decisión únicamente a través de umbral. Igual que con este niño, el pulgón de la espiga, que se aparece, sí es mucho más grave, porque va directamente al rendimiento, que el pulgón anterior. Y para dar una idea, ¿para qué nos sirven entonces los umbrales? Si vemos esto, el umbral siempre lo digo, nos sirve y es espectacular para saber cuánto es mucho y cuánto es poco y dimensionar el problema. Si tomo, por ejemplo, esto publicado por Invinclered del INTA Manfredi, si vemos, pulgón verde dice desde la emergencia hasta los 15 días, cuando hay planturita, 3 a 5 pulgones por planta. Y después, posterior a 15 días, macollaje, 15 pulgones por planta. Me está diciendo que es 3 veces más tolerante. Eso tengo que leer yo de un umbral. Primero, cuánto es mucho, cuánto es poco, los niveles de tolerancia, y sobre esto después meterle todo lo otro que dije, la fisiología, el ciclo de la plaga, me afecta en un componente de rendimiento, para ver si es necesario ir a un control. Y sobre todo en esta plaga me preocupan porque nos asustamos y no vemos eso de decir tener una política de control biológico que siempre estar actuando y no lo vemos. Esto es constante, todos los lotes que estoy recorriendo, el centro norte de Córdoba está lleno de momias. Microhimenóptero es lo que más hay hoy en el norte de Córdoba. Entonces, si estoy viendo las momias de estos parasitoides, con cualquier producto que use control biológico o no, de control químico o algún producto de control biológico que mate pulgones, voy a matar también el parasitoide. Entonces, tengo que preguntarme si es necesario interferir en este sistema que se está autorregulando. Esa pregunta, ¿se me está autorregulando? O si se desregula un poquito, ¿me afecta el rendimiento? Eso tengo que preguntarme y con todo este conocimiento decir, mira, no se me va a afectar el rendimiento, se está queriendo autorregular, bueno, le demos tiempo, esperemos, antes de intervenir innecesariamente. Fíjense, estos viven trabajando para nosotros, esto está bien que lo saqué en maíz esta foto, pero es para que tengan una idea de cómo trabaja, cómo están todo el tiempo, son estas momias. Si lo ven ahí son unas cosas chiquititas, por eso el monitoreo pasa por desapercibido. Si ven la avispita, cuando va a tocar un pulgón, lo va censando y lo va muy rápido, es increíble la velocidad con que mueve su abdomen y le pone un huevo, muy muy rápido. La mayoría, hasta muchos productores tienen una mosquita y son parasitoides, lo confunden, están trabajando para nosotros. Entonces, en esto estamos ya experimentando monitoreo, porque digo experimentando monitoreo. Otro cultivo que tenemos en mi zona es el garbanzo, que el año pasado nos dio una paliza muy fuerte, una plaga nueva, relativamente nueva, vamos a decir, fue nueva porque fue identificada. En garbanzo la estábamos viendo como plantas muy aisladas. La ingeniera Ileana Perecini y Laura Britos se me acercaron hace ya creo que ya 7 campañas atrás, con plantas con esta plaga, que es Melanogromyza sojae, que ya en el ciclo de charlas de acá, Casmus, de la Estación Experimental Colombre, habló sobre ella, que la determinaron, llevaron plantas con estas pupas, las llevaron a Tucumán y determinaron que era Melanogromyza sojae, la misma especie que afecta en el sur de Brasil, afecta bastante el cultivo de soja. El año pasado en garbanzo nos dio una gran paliza. Entonces lo primero que estamos tratando de hacer, bueno, experimentemos cómo monitorearla, cómo recorrerla, tratar de conocer su dinámica. Conocemos muy poco sobre ella. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué se nos ocurrió? Empezamos a hacer una serie de puntos, ya llevamos 1 mes y medio de norte a sur, de puntos de monitoreo con trampas amarillas pegajosas, donde lo que vemos que atrae de todo, esto que parece que asusta, los productores se me asustaron y tuve que bajar decibeles, vieron esto y dijeron, mirá la cantidad de moscas que atrapaste, porque el objetivo era para ver la dinámica poblacional, y dije, no, esperen que hay que chequear. La mayoría de esos puntitos eran pulgones alados que estaban volando el sistema, y uno que otro microhimenóptero que también caía un montón, lo cual cuando veía caer ahí me daba más alegría y más fortaleza el sistema de decir a los monitoreadores, ojo, no nos apresuremos para mandar a aplicar para el pulgón porque estoy viendo esto. A esto me refiero que todos tenemos que alimentarnos con la información. Y esta, la mosquita,
que por ejemplo cayó en una de las trampas, porque ya la estamos viendo aparecer. Pero en esto siempre con cautela, estamos experimentando monitoreo, me refiero a decir, experimentando formas de cómo recabar más información pertinente que nos ayude a decidir. Esto por ahora no es ningún sistema de alarma, estamos realmente únicamente evaluando a ver qué vamos a hacer, para ver cómo la vamos a manejar. Porque todo el mundo me dice, cayó, para ver qué aplico. Realmente no sabemos qué funciona, cómo funciona. Yo creo que ninguno de los insecticidas en las aplicaciones tradicionales que hacemos por aspersión funcionaría, o lograría un control efectivo de esta plaga. Por lo cual estamos realmente en pañales, y es una plaga, no me agradó mucho la comparación que hizo un productor, le digo, mira, estamos con esta plaga igual que el sistema sanitario con el coronavirus. Recién empieza, y no tenemos ni idea, y estamos empezando. No tenemos experiencia. Lo cual, desgraciadamente, hay que caminar, y caminar bastante. Entonces, la idea del monitoreo es que no puede desaparecer jamás. El monitoreo, siempre tenemos que estar buscando información. Va mutando, sí, la forma de recabar la información, por eso va mutando el monitoreo, y siempre poniendo criterio para el mejor manejo del sistema. Es lo que queremos hacer todas las campañas y a lo largo del tiempo para mejorar la producción agrícola. Así que bueno, este era un repaso global, porque no quise meterme en temas mucho más específicos de alguna plaga, sino verlo bien grosero para tratar de enfrentar la campaña. Y bueno, y para dar lugar a preguntas, para lo puntual, creo que con las preguntas lo podemos ir subsanando. Excelente, Beto, excelente. Me has hecho recordar esas clases de terapéutica o de manejo integrado de plagas. Vamos un poco con las preguntas, vamos a ir haciendo un poco un ping-pong entre diferentes plagas o diferentes temas. ¿Cómo se comportan las chinches cuando la temperatura se eleva dentro del canopeo de la soja? Tiende siempre a descender, es el típico movimiento de ellos. Y ocurren en chinche. Hoy escuchaba de un productor, se me planteaba lo mismo sobre pulgones. No, digo, me está haciendo una extrapolación con chinche. El pulgón que tenía en el cuello de la planta no va a salir en ninguna hora del día. Está ahí todo el día. Ahora, chinche sí, con altas temperaturas y también con humedad ambiente, ojo. Ella va censando las dos cosas, temperatura y humedad ambiente. Por eso es que a última hora de la tarde tiende a subir y a la mañana están más arriba en el canopeo y después tienden a bajar. Pero si, por ejemplo, tengo muy baja humedad ambiente, por más que sean a distintos horarios del día, tiende a estar abajo. Y eso también lo vemos en las malezas. Bien, perfecto. ¿Y cómo es tu experiencia en base al uso de los coayudantes para proteger la gota y que la gota llegue hasta la mitad del canopeo donde se encuentran las chinches por estas condiciones ambientales? Y en eso soy un blanco negro. Digo, no hay aplicación que deba ir sin coadyuvante. Empecemos por ahí. No podemos no utilizar coadyuvante. Todos los coadyuvantes mejoran muchísimo. ¿Cuál es el problema que veo a veces con los coadyuvantes y con los productores en la experiencia de campo? Quien hace el control químico es el insecticida. Y el coadyuvante te da una mano. Entonces, compararlos a nivel de campo no es difícil. Pero sabemos la funcionalidad que da. Hoy, más que nunca los coadyuvantes hacen fuerza a nivel de campo, sobre todo para los que son los viejos productores que estaban acostumbrados a usar endosulfán, o a usar fosforados, productores de hace 15 o 20 años atrás, cuando hoy el control que generamos con chinches es principalmente contacto. Entonces yo tengo que preguntarme dónde está el cultivo, dónde está la plaga, y si tengo que hacer un control químico, dónde tengo que poner la gota. En base a eso, si veo dónde tengo que poner la gota y cuál es el efecto que voy a lograr, y hoy no tenemos el efecto vapor, estamos hablando de contacto, el coadyuvante es imprescindible, porque tengo que proteger la gota, saquemos la parte deriva, la parte ambiental, estamos hablando únicamente de la parte de control. Yo tengo que tratar que la mayor cantidad de gotas lleguen a ese blanco, y para que lleguen tengo que proteger la mayor cantidad de gotas de la evaporación, y a su vez esa gota tiene que aumentar su superficie de contacto para lograr el contacto con el chinche que penetre el producto. O sea, para dar una idea, hay unos trabajos que siempre cita Daniel, unos trabajos unos japoneses, el mayor control que ejerce los piretroides por contacto en los insectos es a través de los espiráculos. Entonces, la capacidad de penetración de un piretroide tocando a la chinche en la parte de arriba de ella,
que cae ahí en los hemíelitros, la capacidad de penetración es muy, muy baja. El producto difunde y penetra principalmente por los espiráculos. Un trabajo de los japoneses espectacular. Lo cual, si yo no logro hacer que moje y se desparrame bien en ese cuerpo el insecto, el producto, más difícil es lograr el control. Entonces, no es únicamente tantos impactos a lograr. Tengo que ver esos impactos que logro y cómo los logro para lograr. Entonces, realmente el coadyuvante es fundamental para proteger la gota y para expandir su mojado en el control de chinche. Bien, perfecto. Aquí hay una pregunta que habla de qué umbral de parasitoides considerás si te conviene aplicar o no. No, no existe. No existe. No No, existe. no hay, no hay. Y creo que sería un terrible error, un terrible, terrible error, serían muy pocos los casos si queremos hacer un modelo matemático para decir con tal nivel de parasitoide blanco-negro, ¿haces o no haces? Tenés que manejarlo como una política global y aunar un montón de criterios para decir, esperemos. Digamos, el control biológico es el natural, ¿no? El control biológico natural es para esos grises. Como decía hoy en trigo, estoy teniendo un trigo que está macollado, no está afectando un componente de rendimiento, está bajo riego. Tengo una población de pulmón interesante, pero soy enemigo, aunando todo eso, digo, esperemos. No aplico todavía. Vamos a ver cómo avanza esto. Ahora, si hago un modelo matemático, puedo hacer un trabajo genial para hasta una tesis 2 años seguidos, pero seguramente esa tesis 2 años seguidos y ese modelo matemático, si estoy convencido, va a ser para mi zona y para mi lote. No va a ser extrapolable. Para que decirle, mira, si encontrás en las trampas amarillas que te caen tantas a Fido Colemani, no apliques. Eso sería una locura querer llegar a esa conclusión. Digamos, es tratar de, el control biológico es como una política de manejo, es decir, a ver cómo lo voy favoreciendo todo el tiempo. A eso me refiero. Bien, perfecto. Acá hay otra pregunta más que habla sobre el monitoreo y control de chinches en el maíz temprano en estado de plántula. No la mencioné. Lo primero tengo que entender que el problema muchas veces cuando vemos la planta deformada y vemos las chinches, llegamos tarde. Entonces tengo que planificar un manejo previo para chinche. La mayoría de los daños se dan cuando el maíz tiene una baja tasa de crecimiento. Eso se da con sequía o siembras muy tempranas por baja temperatura. El norte de Córdoba, por ejemplo, estamos sembrando en diciembre, con muy buena humedad, y los daños chinche que estamos teniendo, a pesar de tener la presencia, son leves, a diferencia de lo que son las siembras tempranas, y sur de Córdoba. En esto es fabuloso un trabajo que hizo el ingeniero Fernando Flores, el entomólogo de Marco Juárez, donde él midió la severidad de daño en la planta y cómo afectaba la espiga. Entonces, no todos los daños que ves afectan igual a la espiga. Y hizo una pequeña escala de 4 grados. La grado 1, grado 2, que es malformación de una hoja o la picadura sola, la espiga de la planta es normal, la espiga normal. Entonces, ya es para bajar un poco de decibel decir que no hay que salir a matar chinche de loco. Ahora, si yo sé que voy a poner mi cultivo en una situación de que va a crecer lento y hay una alta población de chinche que va a tener picadura, yo tengo que ver cómo voy a manejar previamente esa población de chinche, y hoy estoy viendo que es mucho más efectivo los curas semillas que un control químico. Porque encima de esa chinche, la chinche invernante que está oculta y es muy difícil de tocarla. Entonces tengo que tomar una decisión de manejo para ese maíz puntual de cómo voy a manejar cura semilla para esa población que se va a enfrentar ahí de chinches, y decir después si eventualmente hace falta reforzar o no con un control químico. Hasta ahora es lo que más efecto nos está causando, mayor efectividad estamos teniendo para lograr evitar mayores daños por chinche, principalmente los cuernos al maíz. Bien, excelente. Bueno, a ver, la verdad que ya estamos medianamente en tiempo. Hubo algunas preguntas ahí que hacían mención acerca de dónde va a estar esta charla. Va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube y en nuestra web, así que tantas veces la quieran repetir, va a estar a disposición. Todo el equipo de Spidagro, así también como Beto, quedamos a disposición de cualquier otra duda que pueda llegar a surgir, no solamente ahora, sino obviamente más adelante. Y de vuelta, de parte mía y de Spidagro, realmente te agradezco el hecho de haberte tomado esta hora como para refrescarnos muchos conceptos y capacitarnos, ¿no es cierto? Así que nada, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y siempre la docencia es algo que nos fascina, la seguimos ejerciendo y la vamos a seguir ejerciendo, sobre todo que todos los años ingresan ingenieros nuevos por lo cual, al sistema, por lo cual creo que esto todos los años hay que estar dándole una vueltita de rosca, pero siempre insistiendo en conceptos básicos, los fundamentos, para mantener o mejorar el manejo de los lotes. Excelente. Muchísimas gracias, Beto. Un gran abrazo y un saludo para todos los que estuvieron participando. Listo, muchísimas gracias, Juan. Chao, Estamos chao. hablando. Suerte.